Buenas noches con todos, bienvenido al hashtag político de hoy, miércoles 18 de octubre del 2023. Vamos a seguir con el análisis de qué fue lo que pasó en la segunda vuelta electoral y sobre todo qué se viene ahora, porque ya tenemos presidente, no tenemos a Rafael, pero ya tenemos presidente. Tenemos una asamblea ya integrada, es decir, ya los bloques legislativos están medianamente armados, y digo medianamente armados porque por ahí se escuchan, y les paso el dato a todos quienes nos ven en el hashtag político, que hay algunas salidas partidarias, ¿no? Y que ya están empezando a migrar varios futuros legisladores, se están integrando bloques, están ya en la pugna por el CAL, y parece que la elección de autoridades de la Asamblea nuevamente va a estar más entretenida que temporada de Betty la Fea luego de 20 años. Para eso, hemos invitado a un gran amigo de esta casa con quien hicimos un análisis, como siempre digo yo, irreverente, porque ese es el puro estilo del doctor Alarcón. Salvador, mi querido Mauri, ¿cómo vas? Buenas noches, bienvenido al hashtag político de la revista Emociones. Encantadísimo de estar en este espacio, mi querido amigo, y como decías, conversando de manera abierta, franca y directa sobre lo que son los partidos, los movimientos, los liderazgos políticos, y para ello te traigo una primicia que acaba de hacerse pública. Marcela Guiñaga ha renunciado formalmente a la presidencia del Movimiento Revolución Ciudadana, producto de las fuertísimas críticas que recibió por parte de la señora Pierina Correa, quien se perfila como la próxima presidenta de la Asamblea Nacional. De hecho, para quienes quieran observar el video de renuncia de Marcela, está ya colgado en todas sus redes sociales. Es un video que tarda más o menos minuto y medio, ¿no? 2 minutos tal vez, en el que agradece a la militancia de la Revolución Ciudadana. Les invito a que lo ojeen, y para todos quienes están metidos en la política, en el tema de comunicación y lo demás, estén muy pendientes del tema gestual y evidentemente también de los tonos de voz que Marcela los utiliza. Eso lo analizamos otro día. Así que esa invitación, ese otro tema, lo dejamos a un lado por hoy, Mauri. Mauri, primera pregunta, ¿cómo viviste el domingo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hace Mauricio Alarcón Salvador un domingo de elecciones? Mira, primero, el Mauricio se levanta temprano para ser de los primeros que vota. ¿Nunca te han agarrado en mesa por eso? No, y te digo, y desde muy pequeño lo hacía, porque desde niño acompañaba a mi papá a votar, y teníamos una tradición que ya cuando crecí y decidí separarme, dejamos de hacerla, que era salir a votar a las 7 de la mañana y, saliendo de la votación, desayunar hornado. Mira que ahora ya ni siquiera tenemos hornado afuera de los recintos electorales porque prohibieron las ventas ambulantes, pero bueno, te digo, empieza con la votación. Yo me levanto muy temprano a votar, y después de eso, ya sabes que en este medio a uno le piden opiniones, comentarios, análisis, así es que en una jornada muy movida de contacto con los medios de comunicación, pasa la jornada entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Y dentro de nuestro grupo de sociedad civil, ya se ha vuelto ahí sí una tradición el que a las 5 de la tarde nos encontremos para monitorear, seguir los resultados electorales, discutir cómo se dio la jornada y cerrar con una cena, ¿no? Esta tradición, debo decirla, la han establecido nuestros colegas de la Corporación Participación Ciudadana para un grupo simpático de amigos que sentimos el día de las elecciones como algo muy emocionante, ¿no? O sea, cambiaste el hornado de desayuno con tu papi por la cena con participación ciudadana. Pero ahora no hay, hermano. O sea, otras veces, después de votar, lo que hago es irme a comer un encebollado. O sea, que no se pierda la tradición de desayunar algo rico en un día en que el ahora ya se come con canguil. Dejemos ese tema del pan, del canguil y del chifle, que cada uno coma como quiera. Pero te digo, sí, es esa la forma en la que en estos últimos años se ha vivido el día de las elecciones. Y te digo, para mí lo más bonito de todo es el hecho de estar en contacto con periodistas, con medios de comunicación,
juntarnos a discutir el día de las elecciones, en transmisiones en vivo, en paneles, hablar de lo que ha sido la campaña, hablar de las perspectivas de lo que podría ser. Obviamente ese día en el transcurso no se sabe un resultado con uno, un resultado con otro. Así es que te digo, eso es muy satisfactorio. Y más aún cuando esa discusión se lleva con altura, con respeto, independientemente de las formas de pensar, ¿no? Yo creo que la contraposición de ideas, el cruce de puntos de vista, y particularmente cuando son contrarios, generan unas discusiones riquísimas de las que creo que todos nos beneficiamos. Así es que en buena hora por esa libertad de expresión que agarra mucha fuerza el día de las elecciones. Me imagino que como a mí, a partir del mediodía te empezaron a llegar esos datos filtrados de los exit poll. De los exit poll inexistentes, además. Los exit poll, datos filtrados en todo caso, los exit poll de una u otra manera y tenías números variados y además de estas personas que por decirte, oye, estás tú en política, ¿qué sabes? ¿Cómo se está moviendo la cosa? ¿Tienes números y cosas por el estilo? ¿Te llegaron datos efectivamente? Sin duda, y yo te diría, empecemos más bien a pensar lo que fue la campaña de la segunda vuelta en cuanto a cifras. Las encuestas empezaron a moverse, las personas en general empezaron a compartir datos, cifras de lo más descabelladas, ¿no? Y creo que el eco que esas cifras tienen en grupos donde están los alarmistas o donde está la gente que te comparte con la misma fuerza el piolín que dice buenos días con estrellitas y la encuesta, o sea, te genera mucha bronca, ¿no? Y yo te digo, seguí de forma muy especial las encuestas de Álvaro Marchante de Comunicaliza, las encuestas de Informe Confidencial que se hicieron, y bueno, igual se recibía las encuestas de la empresa de Daniel Noboa, y te digo, al final, tener esa información y esos datos ayuda mucho a la discusión, ayuda mucho a vislumbrar lo que será el escenario del día propio de las elecciones. Y si bien es cierto que en el último tiempo, en muchos lugares del mundo, han fallado las encuestas, han fallado incluso los exit poll, me quedé con aquellos que relativamente han acertado en los últimos procesos y que en esta ocasión también lo hicieron. Mira que la diferencia entre lo que publicó Álvaro Marchante y el resultado final fueron 2 puntos. Pero cuando conversaba con él, él decía, no hay forma de que Luisa remonte, ni hay forma de que Luisa gane. A ver, hay 2 puntos, perdón que te interrumpa, pero creo que vale hacer justicia. Lo que Álvaro publicó fueron pisos y techos con aproximaciones. Entonces, claro, si tú calculas o si tú miras el piso de Daniel y el techo de Luisa, el error real de Álvaro son 9 décimas de punto, menos de un punto en realidad, ¿no? Y claro, cuando tú tienes este tema de pisos y techos, yo soy muy futbolero, espero que le ganemos a tu Emelega además la próxima semana. Hablemos de política, por favor, está muy simpática la charla por acá. Cuando tú tienes este tema de los pisos y los techos, claro, tú haces esta aproximación en mérito de aquello que tienes. Y claro, lo que Álvaro, no lo estoy defendiendo, ni a su trabajo tampoco, pero lo que Álvaro explicaba es una cosa que es real. Finalmente tendrás micrositios en los cuales no accedes, que puede ser la ruralidad, y un factor que a mí en lo personal creo que influyó mucho en los resultados de Exit Poll, que es el voto en el exterior. Sí. La magnitud del voto en el exterior y aquella diferencia que el correísmo sacó en las legislativas y en las presidenciales en el exterior, no se las midió porque obviamente no puedes, primero por dinero y segundo por infraestructura, mandar a encuestadores o a personas a hacer el exit poll en los recintos electorales del exterior. Entonces, si tú quitas, solamente para completar la idea, si tú quitas del exterior, quizá el voto continental y además insular finalmente está muy cercano a lo que Comunicaliza dijo, ¿no? Indudablemente, yo te digo, creo que con el tiempo el tema de las encuestas se hace más visible y más notorio, ¿no? En cuanto a quienes atinan, quienes tienen mejor resultado, quienes hacen un buen trabajo de campo, quienes no. Incluso, yo te digo,
es algo tan elemental como revisar las fichas técnicas, ¿no? De personas que te dicen que son encuestadores, pero te presentan el resultado de una encuesta nacional hecha en 200 casos, Quito y Guayaquil, ¿no? O sea, algo sin pies ni cabeza, ¿no? O un personaje que desde hace algunos periodos se ha convertido en el encuestador correísta, ni siquiera vale la pena decir su nombre, en que, según él, su metodología de encuestar es contratar taxistas. O sea, eso tampoco tiene pies ni cabeza como para hacer una metodología formal de una encuesta, ¿no? Pero en fin, regresando a nuestro tema principal, te diría, te llegan encuestas, te llegan exit polls falsos, te llegan datos que no tienen pies ni cabeza. Incluso, mira que cuando salió oficialmente el dato del exit poll contratado por Daniel Noboa, yo fui uno de los que dijo, prefiero esperar a los resultados oficiales. Y creo que es lo óptimo, porque mira que el exit poll le daba casi 8 puntos de diferencia a Daniel Noboa y terminó convirtiéndose en un 48, son 4% de diferencia, no es más, ¿no? Que es un poco el margen que se preveía, ¿no? Desde la última semana con los números que iban entregándose. Totalmente. Es más, te digo, si en este momento revisamos lo que significa elección de presidente y vicepresidente, por supuesto, si es que funciona la app del CNE. Pero te puedo ayudar compartiendo la pantalla desde Mira, acá. mira, tenemos que con el 99.74% de actas válidas, escrutadas, procesadas, ni siquiera es un 52-48, es 51.83 a 48.17. Son menos de 400,000 votos de diferencia. Entonces, interesante sin duda. Los números incluso sirven durante la campaña para las estrategias, para lo que vas a hacer. Y creo pues en esa línea es lo que tuvimos los Daniel Noboa de cartón o las Luisas simpáticas haciendo ejercicio y cocinando. Así es que creo que los números siempre hablan y eso es lo importante. Oye, a propósito de los temas que influyeron en la campaña, sentí yo que esta campaña de segunda vuelta tendió mucho hacia la inercia. Fue una campaña en la que desde el lado de ambas candidaturas se trató de no cometer muchos errores para no perder muchos votos, y parafraseaban a algún líder político que decía que con que no me quite aunque no me dé. ¿Cómo viste a esta campaña en donde incluso en el debate los dos estuvieron muy cuidadosos de no cometer un error, donde a Luisa se le ve un poco mejor, donde a Luisa se le ve mucho más fluida, donde Luisa, en criterio de muchos, gana el debate por presencia antes que por ideas, pero que no logra ganar la votación o no logra hacer ese boom que Daniel tuvo en la primera vuelta en el post-debate? ¿Cómo lo viviste además? Yo te digo, voy a ser muy directo con lo que pienso y no voy a cuidar la forma de aquello, pero yo te digo, a la Revolución Ciudadana le pesa mucho un lastre que se llama Rafael Correa, y ese es el lastre en su actitud violenta, agresiva, negativa, el tope en la votación, el freno del crecimiento, el no poder llegar a electorados diferentes a los que tradicionalmente se ha llegado. O sea, yo te digo, incluso uno podría decir, en línea con lo que tú mencionas, que en la segunda vuelta Luisa González fue otra. Desde la forma de vestir, la forma de actuar, la forma de comunicarse, es otra completamente. Pero cuando ella intentaba mostrarse simpática hacia el electorado blando, aparecía el capataz con su ceño fruncido y su mal genio a decir, puta, vamos a volver y cuídense porque, o sea, y una y otra vez lo mismo. Entonces hay gente que yo creo que particularmente las nuevas generaciones están hartas de eso y no quieren que el metiche de la campaña termine siendo el metiche del gobierno y por lo tanto están condenados. O sea, yo creo que es bastante simpático además leer a Rafael Correa echar la culpa de lo que ha pasado a todo el mundo, desde las mujeres que no votan por mujeres,
hasta Marcela Guiñaga, pasando por Aquiles Álvarez y demás, y no darse cuenta que el lastre es él. Así de simple. Daniel Noboa no tiene lastre, hermano. Tú dime quién es el lastre de Daniel Noboa. No, por el contrario, yo tengo un análisis muy particular y es que la presencia de, y esto ya se convirtió más que en una entrevista en un diálogo, en realidad la presencia de Lavinia y de Anabela a su lado atrae a votantes absolutamente, diametralmente opuestos. Totalmente. Porque finalmente la presencia de la doctora Sin de una u otra manera evoca o llama ese voto del recuerdo de Alvarito, ese voto del recuerdo de generaciones como la nuestra, que sí lo vio, que sí cantó, que sí en algún momento dijo, oye, ¿y por qué no Alvarito? Mientras que Lavinia trae un voto joven maravilloso. Yo te sumo un tema de análisis, Mauri. El votante de 16 ya lo tuvo a Correa de presidente. No tiene un pasado, y es lo que en algún momento conversábamos en el análisis de la primera vuelta. Evocar al pasado es... ¿Cuál pasado? El pasado es la revolución ciudadana para el votante. Exacto, es que evocar al pasado de ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, es limitarte al votante a partir de los 25. Leí un estudio súper bueno que te decía que tu primer recuerdo político, de conciencia política, se entra dentro de 8 y 10 años. 8 y 10 años. El votante de 16 nació en el 2007 con Correa presidente. Es decir, el votante al que tú le puedes decir que tenga algún tipo de recuerdo es el votante que nació en el 97. Más o menos. 26 años. Perdiste el espacio poblacional y electoral entre 16 y 26. Te condenaste a perder el 25% del electorado nacional, más o menos. Completamente. Y tú estás hablando con claridad. Algo tan básico, y déjame decirte algo tan básico, como que la gente te dice pasado, ¿cuál pasado? Si tú ya estás 17 años en la política, eres el pasado. No me vengas a decir que no lo eres. No me vengas a decir que el pasado son otros cuando tú has vivido de la política nacional 17 años. Entonces, si aparte de ello no eres lo suficientemente sensato, vamos a utilizar un término políticamente correcto, para innovar y presentarle al país una alternativa de hacer política, una forma distinta, que ojo, es lo que te dicen los números, la mayoría de gente espera, estás condenado a perder, pero peor todavía, si no sabes reconocer tus errores. O sea, hay que decirlo con claridad. Hay muy poca autocrítica en Rafael Correa. Y voy a decir algo que si Rafael Correa me oiría, se daría la cabeza contra las paredes, y te puedo decir que tanta incapacidad de autocrítica tiene Rafael Correa como la tiene Guillermo Lasso. Así es que son dos ególatras cortados con la misma tijera. El lunes estuvo en el hashtag político Marcelito Espinel. Sí, creo que lo ubicas. Un amigo de Chachimbiro. Con él conversamos respecto a lo que se viene en el Parlamento. Ya medianamente las fuerzas se han ido estableciendo. La Revolución Ciudadana entra con 52 legisladores, ADN y el Partido Social Cristiano con 14, los socialcristianos suman a los aliados. Actuemos entra con 8, hay 15 independientes, y los movimientos pequeños me parece que tienen hasta 5, si los números no me están fallando en este instante. Y construye evidentemente que tiene este bloque de 29 y que lo menciono al final, porque su posición es una posición que creo yo ahorita está bastante complicada. Daniel Noboa, ¿qué tiene? Formalmente, sus 14... Que al menos ya le permiten formar bancada y pelear por un puesto en el y tener un puestito en el CAL. Bueno, sí le permite. Sí. Además, hay otra cosa que es interesante y le recuerdo a la gente, son solamente 7 puestos en el CAL. No. Y algo gente. Peor, ojo, algo peor, redúcele, porque las bancadas lo que te dan es una de las 4 vocalías. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque bancadas en la Asamblea Nacional van a ser más de 4. Por supuesto. Y cabe la posibilidad de, como pasó en el periodo legislativo anterior, en la última con el elección, PCC. con Creo, la primera con el PCC, en el segundo con Creo,
que teniendo la posibilidad de formar parte del cálculo de una bancada te digan no, hasta ese puesto nos pertenece y con votos te lo quiten. Hacia eso iba. 14. Más los 18 socialcristianos que aparentemente estarían en esta sintonía de presidir el Parlamento para sumar mayoría o tener mayoría. 32. Actuemos que ha hecho una labor interesante sin tener operación política en segunda vuelta y ha ido adhiriendo a estos independientes en el grupo de 8 y que, según algunos números, sueltan 17, yo he contado 15. Podría ser otra bancada adicional. Y el correísmo, con sus 52. ¿Dónde más encuentra los votos para tener mayoría parlamentaria, pues? Mira, matemática simple, hermano, y la hemos hecho al interior de Ciudadanía y Desarrollo, lo hemos discutido con Marcelo y con otra gente. 53 más 18, 71. Muchas gracias. Fin. No necesito sentarme a hablar con 4 bloques, con 5 bloques, con 6 organizaciones políticas. Para que la gente nos entienda. Con 10 movimientos locales. Mauri, querido, perdón. Porque quizá ahorita nos pusimos muy políticos. Para que la gente nos entienda. 53 o 52 de la Revolución Ciudadana y 18 de cristianos, 70. Es decir, si el PCC y la Revolución Ciudadana se juntan en la Asamblea, tienen mayoría, nombran autoridades, muchas gracias, hasta luego. Reparten comisiones y yo te digo, yo creo, espero no estar equivocado, que un par de almuerzos, 2 cafecitos, 3 whiskies, Pierina Correa, Henry Kronfle y está listo el CAL y las comisiones. Así de simple. ¿Para qué me voy a sentar con movimientos unipersonales de una curul o con actuemos de Otto que son 8, 14? No. One to one, 52, 53 más 18, 70, 71. El número mágico que abre las puertas para la elección de autoridades en la Asamblea Nacional. El otro lado es el que la tiene complicada. Porque digamos que Daniel Noboa, como muchos decían, cede y va a buscar a la Revolución Ciudadana. Y le dice, mira, como hizo Lazo hace 2 años. Con sus 12. Antes de romper el pacto. Así es. Y te digo, va y le dice, mira, tengo 14. La Revolución Ciudadana le va a decir, 52 más 14 no me alcanza. Y no quiero perder el tiempo buscando los votos que faltan. Entonces, yo creo que, considerando las fechas que incluso se han lanzado al aire el día de hoy, estamos a un mes de conocer cómo queda efectivamente ya configurada la Asamblea. Con un tema extra, la sesión inaugural la preside Pierina. Y no me refiero, hermano, solo al CAL, me refiero a las comisiones, que son un detalle muy importante que no debe pasar desapercibido o desatendido por la ciudadanía, porque, por ejemplo, y Daniel Noboa lo sabe porque presidió la comisión, si él manda un proyecto de ley económico urgente, el de urgencia económica, como textualmente dice la Constitución, va a caer en una comisión como la que él presidía en el periodo legislativo anterior. Y esa comisión no la van a dejar pues en manos de la oposición, hablando de quienes controlan o controlarían la Asamblea, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a ese juego político. No nos olvidemos que hay juicios políticos que entraron en una congeladora. Incluido en el presidente de la República. Del decreto de muerte cruzada. ¿Quiénes van a estar en la comisión de fiscalización? Ese es un tema importantísimo. Perdón nuevamente que te interrumpa, Mauri, querido, pero creo que vale la pena decirlo. Totalmente. Ya algunos parlamentarios han establecido esta posibilidad de retomar lo único que faltaba o en el juicio político de Lazo, que es tomar votación. Señora presidenta, señor presidente, convoca a tomar votación, porque el debate se cerró. Se suman 92 votos y eventualmente quien entrega la banda es el doctor Borrero y no el presidente Lazo. Todo es posible en nuestro país y tú lo sabes perfectamente bien. En política, y aquí con más razón, como decía cierto personaje histórico, hasta se tuesta granizo. Y creo que solo te digo esto, creo que estamos a muy poco de ver quién es quién
quién está metido en esto y en esta etapa de transición porque quiere hacer algo por el país y quién está por intereses particulares, por negociar prebendas Y con la o sangre en el por ojo, pescar a además. río revuelto para beneficiar a su líder. Y con la sangre en el ojo, Definitivamente. además. Eh, Porque hay gente que está con la sangre en el ojo. Oye, Totalmente. el papel de construir a segunda fuerza parlamentaria. Siento yo, es mi apreciación muy particular, que Construye está abriendo un frente con el gobierno que quizá es innecesario en mérito de esas declaraciones que no acaban de comprender que el voto anticorreísta no fue el que llevó a Daniel Noboa a ganar la segunda vuelta. Construye no está acabando su propio, no puedo decir foso, pero sí su propio espacio de aislamiento y acabar siendo probablemente el efectivamente aislado del CAL. Creo además que tiene un serio problema de vanidad. Tengo buenos amigos que forman parte de esa bancada, Amigos en común, además. a quienes respeto y quiero mucho, y tú lo Ujú. sabes, pero creo que les está ganando la vanidad, que les está cegando el ego y no se dan cuenta que si tienen la bancada que tienen, uno es por el asesinato de Fernando Villavicencio, no porque ellos son lo máximo. Muy Efecto que se acabó, pocos ¿no? Porque en las legislativas en el exterior se vio que el se descenso de desplomaron votación por completo. fue Mira lo brutal. que pasó en Europa. Tú Ujú. tenías a un miembro de Construye celebrando que había sido electo asambleísta en Europa y termina muy mal parado. La Revolución Ciudadana saca más del 60% de los votos en Europa. Y él empatando con el PCC por el tercer lugar. Es decir, Sí. Entonces, te digo, yo creo que esos espejismos que se viven en muchos casos en la política pueden llevarles particularmente a Construye y a sus miembros a cometer errores y para muestra, te diría, el botón de lo que sucedió con Cristian Zurita y sus declaraciones en la última semana de campaña, porque es él el que se adelanta a hablar del testigo protegido, que se adelanta a decir lo que el testigo protegido ha dicho, el que con sus declaraciones forza que 27 minutos después deba la fiscalía salir con un comunicado y que hoy es fuertemente criticado por la viuda de Fernando Villavicencio, Verónica Zarauz, y por el binomio de Fernando Villavicencio y propio de Zurita, la señora Andrea González. Así es que te digo, ese tipo de cuestiones creo que son las que lentamente me atrevo a augurar terminará con ese bloque, ¿no? Creo que será de los primeros en desbandarse, en tener a uno que otro que se declare independiente, que ande buscando, coqueteando otras fuerzas políticas. Así es que estemos atentos a ver qué pasa. la vicepresidenta electa, con su tradicional discurso incendiario, casi, casi, dijo apenas ganó que va la consulta popular. Y eso ha hecho que en la propia campaña, en el propio círculo de Daniel Noboa, tenga que decir, no, vamos primero a intentar armar una mayoría en el La Parlamento, vamos a asamblea, veamos tomarle qué. la palabra a la Revolución Ciudadana, que la Revolución Ciudadana dijo que presentemos una agenda mínima, que nos sentemos a conversar, etcétera, etcétera, etcétera. Supongamos que esta agenda mínima parlamentaria no se va a llegar a cumplir, que finalmente los votos de la Revolución Ciudadana y del socialcristianismo no van a estar, y Daniel Noboa no tenga mayoría en el Parlamento. Tiene la opción de la consulta popular. Para un gobierno de transición como este, repetir lo que hizo Fabián Alarcón en el 97 para legitimarse a través de una consulta popular, ¿es realmente una apuesta correcta desde lo político, teniendo todo el panorama social y económico que tienes atrás? Honestamente, creo que no. Uh-huh. Y creo que estos próximos 18 meses no pueden verse siquiera como un periodo de tiempo homogéneo como para pensar en una estrategia única. Porque tienes convocatoria de elecciones en febrero, ¿no? No, y mira varios temas, o sea, tú estás hablando de lo que significa la consulta, tú estás Uh-huh. hablando de lo que significa y yo te hago una pregunta.
tienes un gobierno que se sienta y empieza a pensar en la consulta. Y le cae el fenómeno del niño. Ujú. Y es un fenómeno del niño como el que se espera, realmente fuerte. Elecciones. Salir a votar por una consulta popular. O sea, te digo, no veo yo. Con recintos electorales inundados. Puedes tú llegar con muy buenas intenciones Ujú, y los ujú, 18 meses, la hoja de ruta. Yo siento que este periodo, por el factor elecciones 2025, por el tema del fenómeno del niño, por las coyunturas que ya conocemos, producto de los problemas institucionales con la justicia, con el Consejo de Participación, va a tener que moverse mucho en cuanto a estrategia, ¿no? Y yo creo que la capacidad para sostenerse esos 18 meses con niveles suficientes de credibilidad, de confianza, de aceptación, para pensar siquiera en una elección definitiva en 2025, ujú. requiere esa creatividad de pensar el día, vivir el día, porque nadie sabe lo que puede suceder al día siguiente. Entonces, ojalá, te digo, esperaría yo, aunque todavía no se sabe, el equipo del presidente electo Daniel Noboa sea de gente que, por un lado, conozca de gestión pública, por otro, tenga buen olfato político, que los empresarios generalmente no lo tienen, y tercero, no vivan en una burbuja. Porque mira que creo que el fracaso de Guillermo Lasso durante estos 2 años y medio se debe particularmente a la burbuja en la que se han encerrado Lasso y un grupo de lambones que le han hecho creer incluso que su gobierno es tan espectacular que debe escribir un libro. Y te digo, orgullosamente, no descendiente directo, pero relacionado, te diría, ni el mejor presidente que ha tenido este país, interino, temporal, transitorio, don Clemente Llero Vindaburu, se atrevió a escribir un libro sobre su paso fugaz por la presidencia de la República. Que por Tú sabes que, cierto, que por cierto, perdón que te interrumpa nuevamente, su cuadro preside pues el salón. Y esto es todo, interesante porque adquirieron una, para quienes nos están viendo, el presidente Lasso ha decidido que la sala de gabinete donde se reúne él esté presidida por precisamente un cuadro de don Clemente Yerovi, muy al estilo americano, ¿no? En Estados Unidos, cuando un presidente llega un poco, decide el orden de los cuadros de sus predecesores para ir estableciendo líneas generales de su administración. Acá el presidente Lasso ha establecido que el salón de gabinete sea presidido por el cuadro de don Clemente Llero Vindaburu, presidente interino temporal de la República, que logró una solución democrática para que el país vuelva a esa línea. Mauri, no quiero cerrar esta entrevista y te agradezco además por el tiempo sin consultarte la opción de la constituyente. Hay algunas vocecitas, sobre todo de esas que se fueron sumando a Daniel Noboa ya en la segunda vuelta electoral tras el paso, cuando en primera no estaban porque era muy muchachito, muy joven, etcétera, que ya empiezan a soltar en redes y en entrevistas la idea de una constituyente. Él podría convocar a una constituyente, es decir, la facultad constitucional está, la facultad constitucional existe, el 444 se la entrega. Realmente, para salvar a este país, ¿necesitamos cambiar la constitución o no? mira, necesitamos cambiar la constitución, queremos cambiar la constitución, podemos cambiar la constitución. Yo me inclinaría, no por una asamblea constituyente. Yo le preguntaría al país si está de acuerdo con la instalación de una asamblea constitucional de poderes limitados para únicamente reformar la parte institucional de la Constitución. No toparía la parte de los derechos, únicamente constituiría un grupo específico para reformar la parte del funcionamiento de las instituciones. ¿Creo que es necesario? Sí. Creo que es más sensato hablar de una reforma
por la vía de la Asamblea Constitucional para no depender de la Asamblea Nacional y la forma de cambiar la Constitución. Y esto creo que sería interesante porque mira que esta Constitución ya va durando 15 años y podría durar mucho más. Va rompiendo, ¿no? Va rompiendo Sí. el promedio. Bueno, no sé de si tiempo, sobreviva es los importante. 300 que decía Correa, eso lo dudo mucho. Ya solo pero faltan te digo, 285. Pero te digo, sí creo que con algunos ajustes en la parte institucional, cuestiones tan básicas como regresar a 3 funciones del Estado, no 5, constitucionalmente establecer la forma de designación de autoridades con esas 3 funciones, sin intervenciones de consejos de participación ni vainas de esas, te digo, podría traer una cierta estabilidad, un cierto equilibrio y marcar la hoja de ruta para recuperar las instituciones y empezar a fortalecerlas. Así es que es una opción. Yo no creo en esas asambleas constituyentes que además tan pronto se instalan, se autoproclaman de plenos poderes y hacen barbaridad y media para refundar la patria, ¿no? La patria no necesita ser refundada. En nuestro país, y tú lo sabes, creo que establecimos de facto una competencia con Bolivia para ver qué país tenía más constituciones y ahí andamos peleando una, cabeza a cabeza. Y eso no trae más que problemas, no trae más que debilidad institucional. Hoy lo estamos viviendo, así es que ojalá no se pierda el tiempo con ese tipo de ideas. Hay que cambiar ciertas cosas de la Constitución, sí, hay que pensar en una forma de hacerlo también, pero creo que en este momento hay cuestiones más urgentes que deben ser atendidas por un gobierno temporal de 18 meses. Mauri, querido, me quedo con eso. Muchísimas gracias tu comparecencia al hashtag político. Como siempre, enriquecedor el diálogo contigo. Te quiero comprometer de aquí en un mes, si es que efectivamente el Parlamento se acaba posesionando el día en el que dicen que se va a posesionar, para analizar precisamente la elección de autoridades del legislativo, establecer finalmente en este pulseo que está existiendo de estos 3 grupos, digámoslo así, quién se acaba llevando la presidencia de la Asamblea Nacional, si finalmente alguien que ha querido ser presidente acaba siendo presidente, y si es que eso de una u otra manera supone aparte la concreción de varios convenios y varios acuerdos políticos, ¿vale? Así que en un mes espero tenerte acá en el hashtag. Aquí listos y dispuestos siempre a compartir el espacio porque te juro que uno se siente como en casa conversando contigo, que eres un amigo tan cercano y sobre todo hablar así sin cuidar las formas, más dinámico, creo que le sienta bien a la gente que nos sigue, pero sobre todo a nosotros que bien lo necesitamos. Tal cual, mi Mauri. Querido, te mando un abrazo fortísimo entonces con ese compromiso igual. A ustedes igual, muchísimas gracias por haberse conectado al hashtag político de la revista Emociones. No se olviden suscribirse en todas nuestras redes sociales, particularmente en nuestro canal de YouTube. Denle click a la campanita para que les avise cada que subamos nuevo contenido. Y el análisis continúa. Este viernes les tengo una sorpresa. Fortísimo abrazo. Esto fue el hashtag político de la revista Emociones. Buenas noches para todos.